Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por estar más cerca. Les recordamos que estamos en vivo a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Facebook y también a través de nuestra casa matriz La Roca 91.7 FM. Además de nuestra gente en Estados Unidos, en el Cibao y en todo el país que nos ve a través de TV Quisqueya, a través de Vega TV, también del circuito Teleduarte y de Tele Cibao HD. Y bueno, nosotros vamos a conversar con un profesor de larga data en República Dominicana con mucho compromiso, que también es poeta, es analista, pero que ahora ostenta la posición de diputado representando a República Dominicana ante el Parlamento Centroamericano. Un honor para más cerca recibir al profesor Higinio Báez, quien representa al partido Misión Amplia, Alianza Sociopolítica. Bienvenido a Más Cerca. El placer es mío, muchas gracias por esta oportunidad. Oh, con Buenas todo noches. gusto. Con todo gusto, y me adelanto a mis compañeros porque hablábamos en la pausa de lo cerca. El Parlamento Centroamericano tiene su sede en Guatemala y obviamente está integrado por personas de Panamá, de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, del mismo Guatemala, por supuesto, y también de República Dominicana. De Nicaragua, y de Honduras, pero y Costa Nicaragua. Rica no ha entrado todavía. Costa Rica está como, bueno, tiene Es derecho. observador, es observador. Por el momento es observador, Sí. pero, Lo mismo que Venezuela. pero ¿cómo Sí, en es? Venezuela. Pero ¿cómo es que estando Centroamérica tan cerca, a la vez está tan lejos? El transporte aéreo es carísimo, una llamada telefónica a Centroamérica todavía está cara y me consta que ha bajado su precio. Y de hecho, como que República Dominicana no mira a Centroamérica ni Centroamérica Dominicana, aunque en términos geográficos, República Dominicana es parte de Centroamérica también. Sí. Bueno, hemos ido acercando un poco los países. Las últimas diligencias que han permitido cielos abiertos de Dominicana hasta El Salvador y de Dominicana hasta Guatemala son una gran contribución. No solamente a facilitar los vuelos, acercarnos, a disminuir las horas para llegar a esos países, sino que rompen también con el monopolio de una línea aérea, que tú sabes que cuando hay una sola línea, hay un monopolio de una línea aérea, entonces los precios lo ponen ellos a su antojo. Cuanto más competencia hay en el mercado respecto a estos vuelos, más posibilidades tienen los Pero pasajeros históricamente, ¿por qué parece que estamos tan alejados? Hablamos inclusive el mismo idioma y no sé, a veces mencionar una pupusa en dominicana es casi una mala palabra. Bueno, pero ¿Por qué ha pasado eso, profesor? yo pienso que la propia historia, mira, los centroamericanos intentaron formar una sola república con Morazán a la cabeza y Morazán terminó asesinado por los propios centroamericanos. Ha sido muy difícil, los procesos de integración han sido muy difíciles. Desde que Bolívar tenía sus sueños de integrar a toda una gran nación en América, cuando intentó hacer la Gran Colombia, todos los obstáculos que encontró en Colombia, con Santander, con esa oligarquía tradicional, es muy difícil. Don Higinio, mi pregunta va en esa misma dirección de nivel, que pese a que el Parlamento tiene una de sus misiones de integración democrática, económica, ideológica, pero parece que lo que sucede en un país vecino no le importa para nada al otro. Pongo ejemplo, Haití, aunque no es miembro del Parlacén, pero está bastante cerca de nosotros y se convierte en un dolor de cabeza permanente para toda la región, sobre todo para nosotros. Del Parlamento no sale ni una idea en torno a Haití. De hecho, se la han sugerido y el Parlamento ni la mira. Está también el tema de Nicaragua, porque esta integración también tiene que ser democrática, incluso según los estatutos del propio Parlamento, y sin embargo Nicaragua se ha convertido, el presidente de Nicaragua ha convertido eso en todo menos una democracia, y el Parlamento no ha escuchado que se ha pronunciado sobre el respecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hace? Te corrijo lo de Haití. No es tanto así. Y debo decir que
Higinio Báez justamente propuso una iniciativa sobre Haití en el sentido de que los países centroamericanos decidiéramos poner la agenda haitiana en el escenario mundial y especialmente de la región. Hicimos un foro, una conferencia internacional el 18 de mayo sobre la base de esa iniciativa que yo presenté. Y recientemente, el 2 de septiembre, se hizo un foro sobre migración donde incluso actores haitianos fueron parte de los ponentes. Y en ese foro yo presenté un documento que luego me publicó un medio digital, lo puedo decir, Acento, donde levanto 3 tesis al respecto. Y además propongo una nueva forma de solidaridad, una solidaridad sin intermediación, porque en Haití las ayudas, entre comillas, llegan, que son fundamentalmente préstamos, o donaciones, y lo administra el gobierno, lo administran las ONG, y finalmente la mayor parte de esos recursos se quedan en la corrupción o en el funcionariato de las ONG. Y entonces nosotros planteamos una solidaridad directa. Justamente en mi documento del 2 de septiembre yo planteaba, por ejemplo, que el gobierno dominicano podía construir 2 hospitales, para poner un caso, en la frontera, para disminuir la presión interna aquí y que sirviera a los 2 países. Y unos días después, el Banco Interamericano de Desarrollo planteó la necesidad de construir 2 hospitales. No me tomó la palabra a mí, porque de seguro que no leyeron mi documento, pero coincidimos en que hay que hacer algo nuevo, algo por Haití. Entonces, en la tesis sobre Haití, yo después podría en otro momento ahora decir algunas cosas, pero no solamente hicimos eso, sino que planteamos que nosotros, como Haití es tan pobre y para ser observador del Parlacén tiene que pagar una cuota, entonces planteamos otra cosa, planteamos la necesidad de un acuerdo de cooperación entre el... Que fuera gratis. Exactamente, entre el Parlamento haitiano y el Parlamento centroamericano. Ahora, ¿qué sucede? Que ni Parlamento hay en Haití. Entonces, ahora mismo... No, y además, aunque sea gratis la membresía, para viajar y demás, Exacto. hay que pagar ticket. No hay interlocución en este momento. Tiene un hotel. Porque hay un limbo. Marisol. Pero eso es posible hacerlo. Profesor, más allá de la situación que está viviendo República Dominicana, porque tiene una carga muy pesada por los indocumentados haitianos, también hay otras situaciones que gravitan y que ponen a República Dominicana a pensar, más bien a sus ciudadanos. ¿Cuáles son los temas que usted cree deben ser como la punta de lanza de este gobierno para seguir trabajando y ampliando coberturas en salud, educación, sobre todo seguridad? Bueno, mira, para seguir con el tema Haití, una de mis tesis es que el gobierno dominicano, las instituciones dominicanas, debíamos hacer algo para ayudar a que Haití se estabilizara. Poco antes del magnicidio de Jovenel Moïse, el presidente Abinader hizo una cumbre con él, justamente en el momento en que se estaba discutiendo el problema de aquel canal que se estaba construyendo, que nos afectaba, etcétera. Está parado. Exactamente. Pero después de ahí no ha habido ninguna iniciativa gubernamental por encontrarse con las autoridades haitianas. Entonces, yo planteo que nosotros los dominicanos debemos estar interesados en ayudar a que la situación de Haití se estabilice, porque en Haití no hay institucionalidad, no hay cohesión social, no hay instituciones, no hay fuerza coercitiva, no hay nada. ¿Y entonces No con hay, quién pero- conversamos? Bueno, hay un presidente provisional, hay un Congreso que aunque esté calimocho, se puede conversar, ¿no verdad? Pero hay Hay además... un primer ministro. Y hay muchísimas instituciones sociales en Haití, muchísimas instituciones sociales. Y hay intelectuales y hay universidades, se puede conversar. 2. Da trabajo, sí, admite. Bien, pero no podemos, hay que empeñarse en eso, ¿no? ¿Verdad? Lo segundo es que nosotros decimos que el problema de los haitianos, además de esas mediaciones, deben resolverlo los haitianos. ¿Verdad? En ese sentido yo no estoy de acuerdo con una intervención militar en Haití. Y los haitianos tampoco. Y en tercer lugar, yo creo que hay un elemento nuevo que creo que nadie lo ha planteado, lo había planteado, y es la necesidad de que los haitianos que viven aquí se empeñen por ser parte del destino de Haití. Porque aquí tenemos suficientes haitianos y haitianas para determinar incluso el curso de las elecciones en Haití, si se lo proponen. Pero para eso tenemos nosotros que influir sobre ellos. y eso es lo que Precisamente. planteo. Entonces, yo lo he planteado eso muchas veces. bueno, yo lo planteé como una tesis,
porque estábamos en un Nosotros seminario. deberíamos incubar candidatos aquí Bien. haitianos y ponerlo en No, y Haití. no solo eso. El presidente Jovenel Moïse tenía una propuesta en la Constitución que él estaba presentando para que hubiera, por ejemplo, diputados de ultramar. Claro que detrás de eso estaba también la intención de asignarse más poderes para sí mismo y reelegirse tal vez. Pero esa idea del diputado de ultramar para los haitianos sería importante. No estoy de acuerdo de aquí para allá, yo estoy de acuerdo, de allá para acá. Bueno, pero de allá para acá también, porque si nosotros tenemos aquí 700,000 lo haitianos mismo. y hay 3 diputados haitianos que están aquí, eso permitiría ayudar a las relaciones Y entre tener, aquí y nosotros, tener un y tener interlocutores. efectivamente, en otro orden, bueno, Bueno, yo quería volver a la qué sé yo, a la génesis del Parlacén, o no como su formación, sino como su presencia aquí. Primero, ¿cómo se llega a ser diputado del Parlacén? Segundo, ¿cuántos diputados tenemos nosotros los dominicanos? Y tercero, para la gente que nos está escuchando ahí, que paga a los diputados al Parlacén, ¿cómo se beneficia de la presencia? y de nuestros dominicanos cuarto, ¿con allí? qué se come Parlacén? Exacto. 3 preguntas en una. Bueno, ¿cómo se llega al Parlacén? Sí. Depende. Los países tienen diferentes vías. En Centroamérica hay algunos países que es elección directa. Por ejemplo, El Salvador, creo que Nicaragua. La gente tiene que votar por los candidatos al Parlacén. Y es voto universal. Entonces ahí es voto directo. Ahí hay que ganarse ese trabajo con el sudor individual y del partido. Aquí cómo es. Aquí es diferente. Aquí es con los votos de los senadores. Los votos del Senado arrastran a los diputados del Parlacén. Ejemplo. Pero están en la, vamos a decir así, en la boleta. Sí, claro, pero están en una bajo lista. una lista cerrada, Exactamente. bajo el cobijo del senador. Exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, el PRM en el nivel senatorial sacó 55%. Son 20 diputados, a cada diputado le toca un 5%, ¿no verdad? Sacó 11. 55 entre 5 da 11. Bien. Y la otra cosa, ¿cómo se beneficia? Mira, hay mucho cuestionamiento. Perdón, en el caso suyo, porque usted no pertenece a ninguno de los partidos mayoritarios. ¿Cómo llegó Bueno, al hicimos, fue a partir de un acuerdo ¿Cuál PRM? con el PRM. Sí, a partir de un acuerdo. Entonces, bueno, Entonces, ¿cómo recuperamos que usted junto a otras 21 personas, entre ellos está Margarita Cedeño Sí, y sí. Danilo Medina, que por su condición de expresidenta y ex vicepresidenta le toca durante los 4 años siguientes? Pero Creo que Danilo aceptó. Sí, él es. él cobra, ¿verdad? Él cobra por lo menos. Supongo que sí. Porque que yo sepa, él nunca cogió un avión para ir a Para Centroamérica. la CEN. No existe, pero asiste. Pues entonces una botella. No, lo hace desde No, hay la, que ver si cobra. desde la virtualidad. A lo Desde mejor la no virtualidad. cobra, a lo mejor Ok. no cobra. No sé, no sé. Él lo está chancleteando. No sé. Ah, De está todos bien. modos, falta responder una parte. Nosotros somos 20 diputados por países. Ahora con ellos 2 que se integran por derecho. Son 22 de República Dominicana. Guatemala tiene 21 y todos los demás tienen 20. O sea, tenemos en total 123 en el Parlamento. ¿Cómo se beneficia? Es una pregunta difícil, ¿no verdad? Pero mira, yo creo que el Parlamento Centroamericano, la mayor contribución que ha hecho en toda su historia es el problema de la paz. Centroamérica Bueno, es la solución de la paz sería. No, de la paz, porque fíjate, Centroamérica era una región muy convulsionada, guerras permanentes desde en principio de los 80 hasta el 92, y fue a partir de los procesos de paz que se creó, a partir de Esquipulas, la idea del Parlamento Centroamericano. Pero nosotros tenemos un problema, no tenemos vinculación, no es somos vinculantes. Dominicana. Ahora, dominicanos, Los demás. bueno, algunos de ellos sí, no en todo. Ok. Porque, por ejemplo, en El Salvador, los diputados del Parlamento Centroamericano sesionan junto con el Congreso de El Salvador y tienen derecho a iniciativas de ley. Nosotros no tenemos eso. En Nicaragua también. Entonces, ya hay un conjunto de acuerdos que ya son comunes a varios países centroamericanos. Nosotros hemos tenido mucha dificultad para eso. Y, por tanto, no nos beneficiamos si se quiere. Por ejemplo, en el problema de la rapidez con que las mercancías deben salir de las aduanas. El Parlamento ha creado condiciones para que eso se resuelva lo más rápido posible, que no haya tantas exigencias o que haya mecanismos tecnológicos para determinar rápidamente el problema. Ellos están más cerca en las convalidaciones de los títulos universitarios, están más cerca en el problema de los visados. Nosotros estamos un poquito más lejos porque aquí realmente no se le da importancia al Parlamento Centroamericano. Pero ustedes como congresistas también
quizás como que no se hacen sentir, porque de repente, hasta hace poquito, necesitamos visa para ir a Guatemala, por ejemplo, y lamentablemente una autoridad de Guatemala me dijo, mira, nosotros le tenemos visa a ustedes porque su embajador, eso me lo dijo a mí una autoridad de Guatemala, su embajador nos pidió que en la medida de lo posible le mantuviéramos el visado porque así menos dominicanos vienen. Y digo yo, menos lucha coge él en los temas, porque también hay que reconocer que Guatemala es una especie de tránsito a Estados Unidos. Entonces, y ya finalizando, profesor, de repente le habrá faltado al mismo Parlacén vender Sí. todo lo que hacen o lo que pueden hacer. En este caso para Dominicana, que de manera natural estamos más lejos porque estamos más lejos. Evidentemente, hemos tenido limitaciones con eso. El Parlacén como tal, yo solamente tengo 2 años en el Parlamento, pero el Parlacén como tal, en la sede dominicana, le ha faltado eso. Hay mucho trabajo, muchas buenas iniciativas. Aquí se está planteando, por ejemplo, una ley sobre salud mental. Pero el Parlamento redactó una ley, una iniciativa de ley extraordinaria, y no se ha dado a conocer ni se ha puesto en manos del Congreso esa iniciativa para que el Congreso de aquí la suma. Deficiencias nuestras, ¿no? De los que tienen ese proyecto en la mano. Aquí, por ejemplo, se aprobó el problema de la prohibición de los matrimonios entre niñas. Exactamente, entre niños. Bueno, esa fue una iniciativa del Parlamento Centroamericano que luego se trasladó aquí y se aprobó aquí. La ley sobre el... le están robando los créditos a ustedes, profesor. Bueno, deberíamos sacarlo nosotros como parte de nuestro... Claro, y de su gestión. sobre el teletrabajo también. Eso fue una iniciativa de nosotros que se adoptó en el Congreso. Tú dices que estamos terminando. Yo no he hablado nada de más, absolutamente. Me han robado el tiempo para que no hablara de más, pero bien, dígame. No, entonces, profesor, ¿qué pudiéramos esperar? ¿Algún proyecto aduanal, algún proyecto en términos de arancel, en términos migratorios? ¿Qué podemos esperar según sus expectativas en los 2 años que quedan a usted en el Parlacén? Bueno, mira, hay por lo menos 2 compañeros que están trabajando ese primer tema que tú me hablaste sobre los asuntos aduanales. En Centroamérica, en otros países está bastante avanzado. Lo que necesitamos es poner en práctica parte de lo que se ha resuelto ya, de lo que se ha acordado ya como iniciativa. Y en relación a los asuntos migratorios, yo creo que ahora, con la presencia de Sara Paulino en Guatemala y otros embajadores que están muy dinámicos, la de Honduras, la de el compañero de El Salvador, eso va a avanzar. Naturalmente, nosotros somos del área de las relaciones internacionales, yo soy de las relaciones internacionales y no estoy en ese campo justamente, pero podemos ayudar a que eso avance. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Tienen la obligación de invitarme de nuevo para hablar de más, que no hablamos nada de más hoy. Definitivamente. Hablamos de menos, hablamos del Parlamento Centroamericano. Ella es la culpable, mírenla ahí. Ella dice que ella es la culpable. No, pero vamos a invitarlo de nuevo. A propósito de la misión amplia alianza sociopolítica, ¿se van a aliar ustedes de nuevo al PRM? ¿O está en agenda eso? Nosotros lo que queremos es construir un gran partido. Nosotros creemos que debemos constituirnos en la representación. ¿Cuánta gente tiene el partido? Debemos constituirnos en la representación del pueblo dominicano. Creemos que hay un espacio importante, un escenario que se está creando a partir del desgaste de los partidos tradicionales, que es necesaria una nueva propuesta de cambio, que es necesario profundizar las conquistas democráticas, que queremos una democracia participativa, en nuevos instrumentos democráticos, y trabajamos para eso. Entonces, en la próxima ocasión vamos a desplegar toda una teoría, una exposición sobre lo que somos y lo que estamos haciendo. Gracias, profesor. Higinio Báez es diputado al Parlacén. Para mí un inmenso placer estar aquí. Es poeta, aunque para eso tenemos que invitarlo un viernes, Sí, para hablar un pudiera poco ser, de pudiera poesía ser, y de la pudiera lluvia y cosas así. Él sí es poeta, no va a venir a hablar de que cae la lluvia y qué sé yo qué cosa. Ya. Deja de... Y deja también es parte importante, parte del liderato del partido Misión Amplia Alianza Sociopolítica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.
Un bebé político. Placer. Sí. Volvemos. A nivel Rosario más cerca.